Bueno, pues muy buenos días para todos. Damos inicio a nuestro último día de viaje global. Para las personas que nos acompañan hoy por primera vez, pues les contamos qué es viaje global. Viaje global es una estrategia de internacionalización en casa que desde el 2020 se ha venido desarrollando con diferentes actividades, con diferentes países invitados, como lo han sido Chile, México, Alemania, Estados Unidos, Japón, entre otros. Esta es la séptima versión de Viaje Global y en esta ocasión continúa la alianza estratégica entre ASCUN, la Fundación Universitaria del Área Andina, en compañía de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, y la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Esto con el fin de acercar a nuestras comunidades universitarias a España como país invitado en esta ocasión por medio de actividades híbridas, sincrónicas, asincrónicas, culturales y académicas. Desde el 12 de mayo hemos venido desarrollando diferentes actividades hasta el día de hoy, con el apoyo de Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, la Cámara de Comercio de España en Colombia e instituciones de educación superior de España como aliados estratégicos, pues nos hemos venido acercando a la cultura, el deporte, la economía, las regiones, con invitados también que nos hablan acerca de diferentes oportunidades y otras tipo de charlas. Hoy contamos con un invitado de Granada, con quien tendremos la oportunidad de conocer acerca de la faz política de la obra de Gabriel García Márquez, su amistad con presidentes, dictadores y políticos. Más allá de su genialidad literaria, Gabriel García Márquez fue también una figura profundamente involucrada en la política de su tiempo. Su obra refleja una mirada crítica hacia el poder, la injusticia y las tensiones sociales de América Latina. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por una estrecha relación con presidentes, dictadores y líderes políticos, lo que ha generado tanto admiración como controversia. En esta charla con nuestro invitado que ya voy a presentar, nos contará acerca de estas relaciones y su cercanía con el poder. Entonces damos paso a nuestro invitado. Él es Ángel Esteban del Campo, que pertenece a la Universidad de Granada. Les voy a contar muy brevemente el perfil de Ángel, que tiene una vasta experiencia. Esto es muy resumido. Ángel es licenciado en Filología Hispánica y es doctor en estudios superiores de Filología Española de la Universidad de Granada. Actualmente es catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad, en el Departamento de Literatura Española. Entre sus publicaciones se destacan los libros de Becker y Martí, Entre el romanticismo y la modernidad, cuentos completos de José Martí, Antología de la literatura hispanoamericana y Gabo y Fidel, El paisaje de una amistad, entre muchos otros. Además, Ángel ha participado en la publicación de numerosos artículos académicos y también se desempeña como conferencista internacional. Ángel, muchas gracias por aceptar la invitación de Viaje Global, por estar aquí compartiéndonos parte de tu tiempo. Bienvenido a Bogotá y bienvenido a Colombia en esta ocasión de manera virtual. Muy bien, pues muchas gracias Mauricio por esta presentación y muchas gracias a todos los organizadores, ASCUN, etcétera, San Buenaventura, todas las universidades que están organizando este evento. Y gracias por esta invitación. Y bueno, pues como ya ha dicho Mauricio, voy a hablar sobre este tema que está interesante y que es tan polémico, pero que a la vez da cuenta de la profundidad y de la hondura del pensamiento de este escritor, ¿no? Eh, a ver, sí, aquí. Sí, bueno, pues para empezar, pues quiero decir que, bueno, que García Márquez, hay como dos tendencias, ¿no? En todo este asunto de acercamiento al poder y a los poderosos. Por un lado, es verdad que hay una preocupación desde muy joven, una preocupación por los temas sociales, por las desigualdades tan tremendas que hay, por ejemplo, en la mayoría de los países latinoamericanos, donde hay unas bolsas de pobreza grandes al lado de grandes fortunas que pues, son las que generalmente se mantienen en el poder durante mucho tiempo, ¿no? Entonces ese es un tema que le ha preocupado siempre. Pero por otro lado, hay también como una fascinación por el poder y un deseo de estar cerca del poder. Entonces, como estas dos tendencias que parecen como opuestas o muy diferentes, confluyen en él para hacer lo que hizo. Es decir, él aprovechó
su importancia, su incidencia en el mundo cultural, no solo de Colombia, y no solo de toda América Latina, sino en general de la comunidad internacional, para estar cerca del poder y tratar de influir en él. Entonces, ¿dónde comienza todo esto? Pues se puede decir, y así los biógrafos lo han afirmado, que comienza en la infancia. Igual que comienza su vocación a la escritura en la infancia. Todos sabemos que él está muy movido a escribir, a contar historias desde cualquier género literario, el periodismo, la narrativa, el ensayo, eh, bueno, también el cine, ¿no? Él se movió a tomar esa profesión porque, bueno, porque su abuelo le contaba muchas historias de la guerra y su abuela le contaba las historias que pasaban en el pueblo. Y eso como de alguna manera estimuló su carácter creativo y sus ganas de contar. Entonces, esas historias del abuelo muchas veces tienen que ver con gente que gana, con gente que pierde, con gente que es pobre, con gente que es rica, gente que sufre, gente que goza, etcétera. Pero por otro lado, también hay una anécdota muy interesante, y es que a los 7 años su abuelo le lleva a ver la quinta donde murió Bolívar en Santa Marta. Y entonces le explica quién es Bolívar y qué es lo que hizo y su importancia a la hora de entender esa entrega a un proyecto independentista, un proyecto de libertad muy importante. Todo eso se va quedando en el niño, que además sabemos que tiene unos orígenes más o menos humildes. Eh, Él no, digamos, no pertenece a las clases más bajas, pero sí es una familia con 11 hermanos que no podían vivir todos en la misma casa porque los padres no tenían dinero para rentar todo, entonces iban dejando a algunos de ellos con familiares y al mayor, que es Gabo, pues le tocó ir durante unos cuantos años vivir con sus abuelos. Toda esa situación de a veces de dificultades económicas y todo este ambiente de la infancia le llevó a plantearse desde muy joven estos temas, ¿no? Eh, y ya en los años 50, cuando estaba trabajando como periodista, bueno, y había publicado alguna novela, etcétera, y algunos cuentos, se empieza a plantear más a fondo la idea de que existen personas en el continente norteamericano, no solo en Colombia, en el continente norteamericano, que tienen un cierto atractivo para él. El primero de ellos es Fidel Castro. Y de hecho, hay un reportaje muy interesante en 1958 con una de las hermanas de Fidel Castro, Emma Castro, y en esa entrevista él destaca una frase que dice ella, dice, yo admiro, ya sabemos que Fidel Castro en aquella época, en los años 58, ya había hecho la primera revolución, había fracasado, había estado en la cárcel, había sido expulsado del país después de salir de la cárcel y estaba organizando una revolución desde México. Y entonces, en ese año, que bueno, es justamente a finales de ese años, cuando iban a entrar en en la revolución del último año de 1900, del último día del año 58, primer día 59, pues ahí en esa entrevista, muy poco tiempo antes de que se produjera digamos, la llegada final a la isla, esta mujer le dice que ella admira a Fidel más como cubana que como hermana, es decir, más como patriota que como el hecho de tener un lazo de sangre. Entonces eso le gustó mucho, ¿no? A García Márquez, esa frase, ¿no? Y él ya admiraba a Fidel Castro, pero digamos que a partir de ese momento se vio más involucrado. Luego también en este 58 cae el dictador Pérez Jiménez en Venezuela, y él, que estaba en ese momento viviendo en Caracas, ya era periodista, trabajaba como periodista en Caracas, fue a cubrir pues todo el proceso, ¿no? De la huida de Pérez Jiménez y, bueno, y lo que iba a pasar después. Sí. Es que 2 días después de la caída del dictador, estaban todos los periodistas ahí apostados en la puerta o en el pasillo del palacio presidencial y vieron salir a un militar joven con unas botas y salía con un aire muy marcial y haciendo ruido con las botas en el suelo. Y dice que en ese momento él pensó en el poder, pensó en la idea del poder, es decir, ¿por qué hay gente que tiene poder? ¿Por qué hay gente que consigue el poder? ¿Cuáles son los métodos para conseguir? ¿Qué se hace cuando se tiene el poder? ¿Qué se puede hacer? Entonces, digamos, estas conclusiones, bueno, estos
pensamientos llevaron de momento, a pocas conclusiones, pero sí a tener una preocupación por el tema del poder. Pero es que justamente poco después de eso pasaron los meses y es cuando triunfa la Revolución Cubana. Entonces se produce el primer encuentro con Fidel Castro, que fue a comienzos del 59, cuando él fue con Plinio Apulio Mendoza a cubrir también las noticias de lo que estaba pasando en Cuba. No solo que había triunfo en la revolución, sino que se estaban haciendo juicios, lo que se llama la Operación Verdad, juicios a los militares y también a los civiles que habían apoyado a la dictadura anterior y algunos de los cuales pues, se estaba ejecutando, ¿no? Y todo este, digamos, este ambiente le fascinó, por un lado le fascinó, por otro lado, evidentemente tenía sus reservas con lo que estaba pasando, pero le fascinó ver cómo en el pueblo había como una euforia total. En esos primeros meses, enero, febrero del 59, veía un pueblo que se sentía libre, que se sentía gozoso de lo que estaba pasando, ¿no? Y además conoció personalmente a Fidel Castro, algo bueno, que le llenó como de una serie de sensaciones eh, referidas precisamente a la idea del poder y a la idea de esa libertad que se puede conseguir supuestamente con el poder. Y luego, digamos que ese idilio continuó porque en 1960 fue contratado por Prensa Latina, una agencia de noticias que se había fundado en Cuba y que en primera instancia empezó a trabajar en Colombia, porque esa agencia de noticias bueno, empezó a tener sucursales en varios lugares de América, incluidos los Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, trabajó en Colombia, pero pronto le dijeron que si quería ir a Cuba y él evidentemente quiso ir a Cuba para continuar con eso que había visto meses antes y estuvo trabajando con Prensa Latina. Y Prensa Latina estaba controlada por el Che y digamos que había un contacto muy directo con la cúpula de la revolución y a través de un argentino periodista, Jorge Massetti, Ricardo Massetti, que era el que dirigía la agencia. Y después de Cuba, pues lo enviaron a Nueva York. Y en Nueva York tuvo muchísimas dificultades porque en Nueva York ya había mucho ambiente o pro-revolucionario con respecto a Cuba o contra la revolución con respecto a Cuba, ¿no? Entonces él sufrió los embates de unos y de otros, hasta tal punto que estuvo muy poco tiempo allí. Pero ya fue como ese primer momento en que él empezó a plantearse que su trabajo como periodista, su trabajo como escritor y el asunto del poder y de las revoluciones es algo que le tocaba muy de cerca, muy de lleno. Y llega a los años 60. Realmente él intenta acercarse a ciertos, digamos, a ciertos lugares donde existe el poder y sobre todo en Cuba, más que en otros sitios. Es un momento en que él va a vivir a México, lo sabemos. Él en México se dedica a la literatura, se dedica también al cine en esos primeros años 60, hasta que más o menos en 1965 empieza a escribir Cien años de soledad y digamos como que se aparta del mundo, ¿no? Pero él está en ese momento en México y hace como sugestiones para entrar en la élite de la Revolución Cubana. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo estaba allí. Estaba Vargas Llosa, iba con mucha frecuencia, era invitado. Julio Cortázar, también invitado. Carlos Fuentes. La mayoría de los escritores del momento, los que ya estaban siendo protagonistas del boom, entraban en Cuba con mucha facilidad y él no. Él era una persona de izquierdas, era una persona crítica con el capitalismo, como lo podía ser Vargas Llosa, como lo podía ser Cortázar, como lo podía ser Benedetti, como tantos otros que estaban yendo mucho a Cuba y sin embargo él no era invitado. Y, bueno, pues en realidad, ¿por qué no estaba García Márquez en Cuba en los años 60? ¿Por qué no iba con frecuencia? Porque Fidel Castro no se fiaba de él. Nunca se sabe por qué, nunca se supo por qué, pero es verdad que no se fiaba ¿Cómo me enteré yo de eso? Bueno, fue Regis Debray, el francés que vivía en Cuba en aquella época, al que entrevisté en su casa de París hace unos cuantos años, me contó que en aquella época había otros escritores que el establishment cubano, bueno, incluido por supuesto Fidel Castro o el Che, se fiaban de ellos, se los invitaban con frecuencia porque eran personas que eran parte de la revolución. Para ellos eran parte de la revolución. Sin embargo, García Márquez no estaba ahí. Y digamos que eso le tenía muy preocupado. ¿Y cuándo empieza García Márquez a tratar de ser bien considerado dentro del régimen cubano? Pues a partir del caso Padilla.
Caso Padilla, bueno, no voy a explicar aquí porque es algo muy largo, pero bueno, fue un momento en el que al poeta Alberto Padilla le dieron un premio nacional en Cuba y un premio de poesía, y ese libro, Fuera del Juego, era un libro crítico, crítico con ciertos aspectos de la vida, muy simbólicamente, pero se refería claramente a lo que estaba pasando en Cuba, porque junto con esa revolución había ya empezado, había ciertos movimientos eh, eh, de cierta forma dictatoriales, de falta de libertad, de persecución, de algunos, persecución de personas que habían, bueno, por supuesto que habían apoyado la dictadura anterior, pero también homosexuales, críticos con ciertas cosas del sistema, católicos, etcétera. Entonces, todo eso ya había creado un cierto malestar. Entonces, Padilla, en ese libro, estamos en el año 68, bueno, habla sobre la libertad y habla sobre el poder, y es un poco crítico con ciertas cosas que a él le parece que son falta de libertad. Nunca habla de Cuba, pero es evidente que está hablando que cualquier persona podría saber que él está hablando de Cuba, podría imaginarlo. Entonces ese libro es censurado. Eh, y, y digamos que eso trasciende la opinión pública hasta tal punto que en el 71 Padilla llega a ser arrestado, llega a ser encarcelado, torturado, y cuando él sale de la cárcel hace una especie de autocrítica falsa, porque lo obligaron a ello, para que se arrepintiera de lo que había hecho, de lo que había escrito y de lo que había criticado a la revolución, ¿no? Bueno, todo esto lo que hizo fue que muchos intelectuales de los muchísimos que tanto en Europa, España, Francia, muchos otros países, como en toda América Latina, habían apoyado la revolución, a partir de ese momento dejaron de hacerlo. Dejaron de hacerlo de una manera radical. Los más conocidos fueron Juan Goytisolo, el español, el mismo Plinio Poloyo Mendoza también, por supuesto Mario Vargas Llosa, y aunque algunos se mantuvieron más o menos fieles, como el caso de Julio Cortázar, pero también Carlos Fuentes, que había apoyado muchísimo, también se retiró. ¿Y qué pasaba con García Márquez? García Márquez parece como que desapareció. No firmó las cartas que habían mandado, que mandaron desde Europa estos intelectuales a Fidel Castro, y no hizo declaraciones. Es más, lo buscaron, muchos de los compañeros lo buscaron para decirle apóyanos en esta iniciativa, y no lo hizo. Entonces él, digamos, de alguna manera yo no sé si muy interesada para, digamos, buscar el acomodo en la revolución, en ese momento no dijo nada. Eso sí, más adelante, cuando ya lo peor del caso Padilla había pasado en los años 74, 75, sí que empezó a hacer declaraciones muy positivas sobre la manera de entender la libertad de expresión en Cuba, y sin criticar ninguna de las decisiones que tuvo la cúpula del poder, que tuvo Fidel Castro con respecto a Padilla en el caso Padilla. Y a todo esto se unió que él escribió es un reportaje de 80 páginas que publicó en su revista Alternativa, una revista de izquierda radical que él digamos, fundó en mitad de los años 70, y en 3 números de Alternativa de ese año eh, hizo un reportaje, pues en cada número más de 20 páginas, un reportaje amplísimo sobre un viaje que él había hecho a Cuba para conocerla bien. Entonces, voy a leer estas líneas, que es casi como empieza, creo que es el comienzo de la primera entrega, que dice así: la cruda verdad, señoras y señores, es que en la Cuba de hoy no hay un solo desempleado, ni un niño sin escuela, ni un solo ser humano sin zapatos, sin vivienda y sin sus 3 comidas al día. No hay mendigos ni analfabetos, ni nadie de cualquier edad que no disponga de asistencia médica oportuna y gratuita, y medicina gratis y servicios hospitalarios gratuitos a cualquier nivel. Ni hay un solo caso de paludismo, tétanos, poliomielitis o viruela. Y no hay prostitución, ni vagancia, ni raterismo, ni privilegios individuales, ni represión policial, ni discriminación de ninguna índole por ningún motivo. Ni hay nadie que no tenga la posibilidad inmediata de hacer valer esos derechos mediante mecanismos de protesta y reclamo que llegan sin tropiezo hasta donde tienen que llegar, inclusive a los niveles más altos de la dirección del Estado. Esta realidad deslumbrante no la conozco a fondo porque me la contaron, sino porque acabo de recorrer Cuba de cabo a rabo en un viaje extenso en que nada de interés se me quedó por escudriñar.
Bueno, este párrafo, yo creo que, es decir, este párrafo, en primer lugar, supone una admiración absoluta por lo que está pasando en Cuba. Pero por otro lado, podemos, sin saber qué se está hablando de Cuba, si dijéramos Estados Unidos, dijéramos Suecia, dijéramos Japón, Nigeria, España, Colombia, ningún país se identifica con todas esas bondades. Es decir, no hay ningún país que sea tan perfecto, donde todo sea maravilloso. Entonces, esta exageración eh, que por un lado pues tiene algunas verdades, es decir, es verdad que todo el mundo tenía escuela, que todo el mundo tenía zapatos, cosa que es importante, ¿eh? Porque hasta ese momento mucha gente iba sin zapatos. Durante muchísimo tiempo, los niños, muchos niños iban sin zapatos durante muchos años. Esto lo cuenta Cabrera Infante, que Cabrera Infante cuenta que cuando él era pequeño, él nació en el 29, si mal no recuerdo, el 25, cuando era pequeño, que él durante muchos años no sabía lo que eran unos zapatos, ¿no? Es decir, estas cosas son verdad, ¿no? Que hay asistencia médica, que hay 3 comidas al día, todo esto. Ahora bien, empieza ya un poquito más adelante a decir, no hay ningún caso de ciertas enfermedades, pues a lo mejor es una exageración. Por mucho que haya estado un mes ahí, a lo mejor no ha sido capaz de ver o de saber que no hay ni un solo caso de muchísimas eh, enfermedades o la prostitución. Pues eso sabemos que no es verdad. La prostitución ha habido siempre en Cuba. La había entonces, la hay ahora, la ha habido siempre, como la hay en todos los países. Ni vagancia, pues eso tampoco es verdad. Ni raterismo, tampoco es verdad. Ni privilegios individuales, eso menos todavía, porque la cúpula, sabemos que la cúpula del poder siempre ha tenido privilegios, siempre, desde el año 59 hasta hoy, siempre ha tenido. Represión policial, pues sabemos que sí, es que el caso Padilla es un caso de represión policial clarísima, y muchos otros, ¿no? De gente que la reprimen por la razón que sea, ¿no? Bueno, entonces, pero esto que por un lado tiene sus verdades, por otro lado sus exageraciones y por otro lado sus mentiras, es un texto que a Fidel le impactó muchísimo. Y en la siguiente vez que él fue a Cuba, dentro de esos 75, Fidel Castro se presentó en el hotel donde estaba García Márquez, y ahí se conocieron. Bueno, y ahí empezó como una especie de idilio que duró toda la vida, ¿no? La amistad entre ellos dos duró toda la vida. Pero esto, bueno, y hay una cosa muy interesante en este reportaje, y es todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Porque en un momento dado dice que, bueno, que sí, que en Cuba, pues, en general hay libertad de expresión, pero también es cierto que no todo el mundo piensa igual. Entonces, la gente, la gente tiene que saber cómo decir las cosas, porque la revolución no puede sufrir por que haya gente que no esté de acuerdo con cosas, y ya tiene sus mecanismos para controlar eso, para controlar que la gente que es crítica critique lo que quiera criticar, siempre que dentro de la revolución se pueda llegar a un acuerdo con todos. Más o menos voy a decir eso, ¿no? Es decir, es bastante condescendiente con la represión y con la falta de libertad de expresión que ya había en Cuba en su momento, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo se está manifestando todo esto en esa época de los 60 a los 70, que es lo que más nos interesa, y luego veremos un aspecto muy breve sobre ciertos personajes del mundo latinoamericano y del mundo europeo con los que conectó enseguida y con los que se hizo muy amigo, y pudo manejar el poder desde fuera, no desde dentro, precisamente porque en él ocurren 3 cosas. Primero, la fascinación por el poder, eso es clarísimo. Segundo, el deseo, lo pongo en interrogaciones porque hay mucha gente que lo ha comentado, aunque él tampoco lo afirmó de una manera clara, pero sí que le gustaba estar cerca de los poderosos para poder influir en ellos. Y luego, en un momento dado, llegó a decir que incluso que no es mi fascinación por ellos, sino la suya por mí. Con estas frases típicas de García Márquez, una vez que ya es muy conocido, muy famoso, en las que habla de cómo llega también la influencia que él tiene. Y es verdad que muchos de esos poderosos también tenían facilidad de poder. Veremos el caso de Clinton, por ejemplo, que es quizá uno de los más claros, ¿no? Entonces, en el año 67 es cuando empieza a tener mucha fama, con un poco más de 40 años, bueno, 40 años en ese momento, a raíz de la publicación de Cien años de soledad, y esa fama se consolida con su siguiente novela, que es 1975, y por supuesto después con el Nobel en
1982. Entonces, a partir de ese momento, final de los 60, principio de los 70 y sobre todo a partir del 75, es cuando él comienza a pensar que ya ha escrito bastante y que ahora lo que tiene que hacer es compaginar la escritura con la utilización de ese poder que le da la fama. Y, por ejemplo, dice aquí una declaración, dice, de una manera u otra, creo haber tenido siempre una posición muy consecuente. Sin embargo, es mucho más activa, mucho más militante, probablemente por un problema de conciencia a partir del golpe militar de Chile. Eso es 1973. Pero cuidado, estamos hablando de un momento en que él ya tiene muchísima fama y ya tiene algunos amigos, algunos poderosos, como veremos ahora, a los que puede influir para conseguir otras cosas. Entonces dice, a partir de ese momento, lo que en Chile, en ese momento, y francamente, por primera vez en toda mi vida, empecé a considerar que lo que yo tenía que hacer en política era más importante de lo que podía hacer en literatura. Esta frase no sabemos si es una frase que dice realmente, o sea, que es cierta, que es verdad, o lo dice un poco bueno, porque es verdad que le interesa la política, aunque también él es muy exagerado de muchas de sus frases. Pero sí es cierto que tiene interés por dedicarse a influir en la política, aprovechando su fama literaria. Y sobre todo esta otra frase que dice, esta frase es de la 75, ¿no? Dice, ¿qué hago con esta fama? Coño, me dije, me la gasto en política. Es decir, la pongo al servicio de la revolución latinoamericana. Y es verdad que lo hizo. Síntomas de la época que influyen en él. Por ejemplo, vemos cómo muchos de sus personajes de las obras son personajes poderosos. A veces incluso gente que ha sido muy poderosa y que luego ha perdido el poder. El coronel no tiene quien le escriba a un hombre que fue muy poderoso y que luego ya no tiene ni quien le escriba, ¿no? Después, bueno, Aurelio Buendía, por supuesto, todos estos personajes poderosos, sobre todo Aureliano en el Ciudad de Soledad. Está el patriarca, que también fue un hombre muy poderoso, bueno, que también que ha muerto y que fue decrépito. A la vez que fue poderoso, fue decrépito. Y el general Sarmiento, ese Bolívar. ¿Cuál es el Bolívar que él novela? Narra, es el Bolívar, no es el Bolívar que consigue la independencia, es el Bolívar perseguido, enfermo, moribundo, que tiene que escapar, que tiene que huir porque lo están buscando para matarlo, etcétera, ¿no? El que ha perdido el poder. Por ejemplo, Buen viaje, señor presidente, que es un cuento de los últimos que escribió, también habla de la decrepitud de un presidente que está decrépito. Entonces, esta idea de los poderosos y la idea de que el poder viene y va y es algo que a veces es difícil de manejar, esto le obsesiona. Y por eso Fidel Castro es uno de sus principales ídolos, porque es un hombre que pudo mantener el poder, lo mantuvo siempre y lo mantuvo hasta el final. Otro aspecto muy interesante es el libro del boom. En los años finales de los 60, los que ya eran parte del boom, digamos, el núcleo fundamental, García Márquez, Vargas Llosa, mm, Carlos Fuentes y Julio Cortázar y algunos más. También estaba Carpentier, que era mayor que ellos, pero también estaba en esa, digamos, en esa línea y otros más, José Donoso. Pues se propusieron escribir un libro que podía ser el libro del boom. Fue Carlos Fuentes el que más, digamos, el que más habló con todo el mundo, pero García Márquez se entusiasmó. De qué trataba ese libro? Ese libro iba a tratar sobre los poderosos de América Latina. Se trataba de hacer un libro en el que cada miembro del boom de un país diferente iba a escribir un capítulo sobre un poderoso, un dictador o un caudillo, ¿no? Un dictador o un poderoso de su país, de la historia de su país. Entonces, pues, bueno, pues en Cuba, pues se trataba de que Carpentier escribiese algo no sobre Fidel Castro, que no era un dictador, digamos, en ese contexto, sino pues algún poderoso anterior sobre Batista o sobre Machado. Le sugirió que fuera sobre Machado, ¿no? El primer dictador que hubo en Cuba en el siglo XX. Y así, fueron como dividiendo la tarea y García Márquez siempre, era muy activo siempre, ¿eh? Era muy activo hablando de poderosos de los países y este argentino puede escribir sobre pues, tal dictador y este venezolano puede escribir sobre Pérez Jiménez, por ejemplo, y así, ¿no? Es decir, es un proyecto que no iba a cuajar, pero que entusiasmó a muchos. Y a los que más entusiasmó fue fundamentalmente a dos, a Carlos Fuentes y a García Márquez. Ya se ve que ahí ese tema le interesaba mucho. Y luego, por supuesto, en el 65, cuando él se dejó caer por Cuba y escribió aquello hasta que empezó a buscar.
y se nota entonces que la maquinaria funciona y entonces empiezan digamos, las amistades profundas, muchísimas de ellas. El primero de todos fue Omar Torrijos. Anterior a 75 fue el primer gran caudillo, por decirlo de alguna forma, también medio dictador, bueno, dictador, que como él mismo lo confesó cuando leyó el Auto de Patriarca, dijo lo siguiente, ¿eh? Cuando leyó el Auto de Patriarca, dijo Omar Torrijos a García Márquez, es cierto, todos somos así, sin ningún tipo de problema, porque además Torrijos no tiene ningún problema de decir que yo hago lo que hago y lo hago porque quiero hacerlo, ¿no? Y soy como el dueño de mi país. Bueno, a comienzos de los 70, García Márquez, periodista, criticó en algún reportaje algunas de las medidas del presidente y eh, es curioso porque Omar Torrijos lo llamó para hablar con él, para discutir. Y de momento, entonces, García que fue a Panamá y ahí se hicieron íntimos amigos. Dice que estuvieron 3 días de parranda continua, tampoco es un dato muy típico de García Márquez también, ¿no? De sus novelas y de su. Recordamos las parrandas estas que había en la que se pegaron los amigos de la boda eh, de la Ángela Vicario, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas que son muy también de García Márquez, ¿no? Bueno, dice que a partir de entonces fueron íntimos y que le invitaba muchas veces y que él iba mucho a Panamá. Torrijos tenía muchas casas, tenía mucho poder, mucho dinero, manejaba mucho. Entonces, García Márquez empezó a ser partícipe de las mieles del poder, esas mieles que a veces tienen más que ver con lo que se puede disfrutar que con lo que se puede hacer. Ya veremos que García Márquez hizo muchas cosas, aparte de disfrutar, hizo muchas cosas. Bueno, lo más interesante de toda esta amistad, para resumir, fue que García Márquez fue llevado por Torrijos a la firma del tratado sobre el Canal de Panamá en Washington. El Canal de Panamá fue devuelto a Panamá en el poder sobre él, ¿no? La gestión fue devuelto por los Estados Unidos, que lo tiene desde el principio del siglo, desde que se construyó, en 1977. Entonces fue una delegación de ministros, de políticos. En esa delegación fueron 2 personas que no eran del buró político y ni siquiera eran panameños, y fueron con pasaportes falsos. Uno fue García Márquez y el otro fue Graham Greene, 2 escritores de izquierdas que los llevó Martorijos un poco, no sé si sabe si para burlarse de los Estados Unidos, que burló la seguridad de los Estados Unidos porque ellos estuvieron ahí, ¿eh? O simplemente para disfrutar con ellos de lo que iba a ser muy importante, que es la devolución de Canadá. Felipe González, el presidente español socialista, ¿cuándo se conocieron? En el año 75. González fue, nada más morir Franco, en ese año, González ya fue a Colombia bueno, pues, a participar en algunos actos y fue entrevistado cuando ya era el líder del Partido Socialista que estaba recién creado, bueno, recién creado no, porque era un partido antiguo, pero había sido prohibido durante todo el tiempo de Franco y estaba rehabilitado, ¿no? Entonces él fue el líder joven, ese joven abogado sevillano, fue a Colombia y fue entrevistado por García Márquez y también fue una buena primera vista, eso hicieron amigos enseguida. Más tarde García Márquez lo llevó a las casas de Torrijos, ahí continuaron con sus parrandas y a partir de 1982 esa relación fue a más, porque fue el momento en que Felipe González ganó las elecciones por mayoría absoluta. Claro, la primera vez que un partido de izquierdas o que un gobierno de izquierdas se plantea en España desde la República Española, desde los años, mitad de los años 30, ¿no? Entonces eso fue algo muy importante para España y sobre todo de la forma que fue, con una mayoría absoluta muy, muy grande, ¿no? Entonces, justamente cuando fueron las elecciones, García Márquez acabó de recibir el Premio Nobel de Literatura y él fue en diciembre fue a España, después de recibir el Nobel, visitó España para ver a Felipe González y estuvo con él unos días celebrando cada uno lo suyo. A uno le tocó un Nobel, a otro le tocó una presidencia de un país. Y ellos hablaban eso de cómo estaban en la cúspide del poder. Fueron colaboradores durante muchísimo, por ejemplo, algo importante, Felipe González dio muchísimo dinero a España. El gobierno español dio muchísimo dinero en esos años 80 para colaborar con Cuba, en concreto en colaboraciones culturales, por ejemplo, en la creación de la Escuela de Cine en San Antonio de los Baños. Esto es importante y luego hubo muchas más.
Muchas de las películas que hizo García Márquez en los años 80, finales de los 80, que eran, que eran guiones sacados de sus cuentos, El viejo con las alas enormes, todos estos que hizo en aquella época, eh, pues estas, el de, no, sí, El viejo con las alas enormes, incluso el de Heréndira, yo creo que también. Muchas de estas películas estuvieron financiadas en parte por el capital español, porque hubo una colaboración entre, no entre España y Colombia, entre Felipe González y García Márquez, porque eso era así, eran cosas personales, ¿no? Se puede decir. Bueno, con Venezuela, pues también pasó algo similar. García Márquez conoció a Teodoro Petkov, líder del MAS, que además García Márquez había dicho en algún momento que era el único partido en toda su vida con el que se había identificado totalmente, que si hubiera pertenecido a un partido político hubiera sido el movimiento al socialismo de Teodoro Petkov. No otro, porque había más, había en otros países, pero el único partido con el que se identificaba absolutamente era con ese. Parte del dinero del Nobel fue para ese partido, en el año 62. Fue Petkov el que le llevó hasta Carlos Andrés Pérez, cuando era presidente de Venezuela, porque ya Fidel Castro le había dicho, oye, hay que ayudar a los nicaragüenses para que haga una revolución como la nuestra, que la están haciendo, pero tiene que triunfar, necesitamos dinero y necesitamos armas. Vete a Venezuela y pídele a Carlos Pérez que te ayude. Y es verdad, Carlos Pérez, gracias a la gestión que hizo García Márquez, Carlos Pérez regaló armas a Nicaragua para hacer la revolución que triunfó 2 años más tarde, ¿no? Continuando con Nicaragua, pues claro, esa revolución tiene muchas similitudes con la cubana y Sergio Ramírez llegó a decir lo siguiente con respecto a García Márquez. Nos conocimos en Bogotá en el 77, cuando llegué a buscar su ayuda en la conspiración para votar a Somoza, sin que resultara ningún esfuerzo convencerlo de que el triunfo de la revolución sandinista se hallaba a las puertas y lo que necesitábamos de él era que fuera a Caracas a plantearle al presidente Pérez el reconocimiento del nuevo gobierno. Fijaos, esto es muy interesante porque por un lado estaba Fidel Castro insistiendo, por otro lado estaba Sergio Ramírez, que luego fue vicepresidente cuando triunfó la revolución nicaragüense, y entonces García Márquez se fue urgido y tenía ese poder porque ya en mitad de los 70 ya había entrado, ya era conocido como persona que conseguía cosas, no solo a Fidel Castro, sino en muchos sitios, ¿no? Bueno, luego dice más adelante Sergio Hernández, se hicieron muy amigos y dice, vino a poco tiempo a Managua y se quedó un buen tiempo con Mercedes en nuestra casa. Es decir, ya hay varios países con los cuales está muy involucrado, ¿no? Está con Nicaragua, por supuesto, con Venezuela, con España, con Cuba, por supuesto. Mitterrand, es que ya empezamos a ver cosas que tienen que ver con países que no son hispanos. Con Mitterrand, ¿qué pasó con Mitterrand? Esta historia es interesantísima. Mitterrand era un hombre culto, un buen lector de literatura, muy interesado por América Latina, muy interesado por la Revolución Cubana, muy interesado por el sandinismo. Y ya en el año 71, cuando le dieron el Nobel a Pablo Neruda, Pablo Neruda sabía que le iban a dar el Nobel. Y entonces convocó una cena en París, en su casa, cuando era embajador, y esa cena asistieron gente muy importante, ¿no? El pintor, ¿no? El muralista mexicano Siqueiros, Jorge Evas, el escritor chileno, político que entonces estaba también en la embajada, Regis Debray, este francés que había estado tanto tiempo viviendo en Cuba, dentro de la revolución y había sido del gobierno de la revolución. Bien, otra serie de personajes como Cartier-Bresson y García Márquez. García Márquez, Neruda lo llamó y le dijo, Gabo, tienes que venir a París a cenar conmigo, tienes que coger un avión, aunque no te guste porque él tenía muchos de los aviones, y cenar esta noche con nosotros. Y él no sabía muy bien para qué era el asunto. Entonces, el asunto era que también iba a estar ahí Mitterrand y en esa cena, Neruda, que ya sabía que le iban a dar el Nobel, dijo, al que le tiene que dar el Nobel es a este señor, a Gabriel García Márquez, que es el gran escritor de América Latina, el gran escritor de nuestro tiempo. Es decir, estamos hablando del año 71. 11 años más tarde le dieron el Nobel a García Márquez, pero ahí empezó todo. Ahí empezó lo del Nobel, ahí empezó digamos, su entrada en el mundo europeo no hispánico, es decir, España ya lo tenía con Felipe González,
desde hace tiempo, y ahí es donde empezó todo, ¿no? Y luego pues hubo más momentos, una cena en la Embajada de Francia en México, que era el único, donde estaba Mitterrand, y era el único invitado que no era francés, y donde se habló de literatura en lugar de hablar de política, esto lo cuenta García Márquez, y luego en el 81 fue invitado también por Mitterrand cuando fue elegido presidente, una comida en París, donde estaban ahí Carlos Fuentes, Miguel Otero Silva, Alvaro Allende, Julio Cortázar y García Márquez. Bueno, en ese momento dijo García Márquez, los latinoamericanos tenemos por primera vez la impresión de tener en Francia un presidente nuestro. Y Mitterrand le dijo, sí, pero ¿cuáles latinoamericanos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos ¿quiénes son los que quieren que yo sea que yo soy un presidente? Los que piensan que soy un presidente. Es muy interesante todo esto, ¿no? Vea, se nota esa amistad que tenían, esa confianza que tenían y esa complicidad que tenían. Y por supuesto que en ese momento también García Márquez empezó a ser consejero de Francia para los norteamericanos y consiguió dinero, de la misma forma que había conseguido dinero de Felipe González, lo consiguió también de Mitterrand para temas culturales o los Palme, pues también hay historias que no voy a contar porque ya tenemos que ir terminando. Pero en Colombia, bueno, esto ustedes lo conocen mejor que yo, no voy a insistir demasiado. Primero, el primer presidente con el que habló fue con Pastrana para los presos políticos. Luego, con los dos siguientes, López Michel y Turbay, tuvo una relación complicada, incluso se tuvo que seriar con Turbay, pero luego a partir de Betancourt, que fue el momento que ganó el Nobel 82, ya, y ellos ya eran viejos amigos, y bueno, pues a partir de ahí es cuando comenzó la tradición de que todos los presidentes tenían que agasajar al Nobel y presentarse ante él cuando comenzaban su mandato. Gaviria tuvo una amistad con él, tipo la de Fidel de Torrijos, Samper tenía una amistad ante la presidencia, Pastrana lo tuvo como consejero personal en muchos asuntos y juntos fueron a ver a Clinton. Es decir, Uribe pues también viajó a México antes de ser elegido para recibir su. Es decir, los presidentes fueran más o menos conservadores, más o menos progresistas, todos, excepto aquellos dos primeros, ya digamos que querían de alguna forma pues contentar al Gabo. Y pues voy a terminar con Clinton, porque Clinton es importante. Claro, Clinton es el presidente de los Estados Unidos. Y hay dos cosas. La primera es que él tenía prohibida la entrada a los Estados Unidos. Tuvo prohibida durante muchísimo tiempo la entrada a los Estados Unidos. Incluso cuando fue en el 77 con el presidente Torrijos, tenía prohibida la entrada, es decir, por ser comunista, por así decirlo, ¿no? Ya en los años 90 no, pero claro, digamos que ideológicamente estaba lejos del mundo de los Estados Unidos. Y luego, pues, él iba, cuando fue a ver a Clinton, digamos que fue no como colombiano, fue como cubano, más bien como cubano. Y es la primera vez que por así decirlo, ministro cubano pisaba los Estados Unidos para hablar sobre Cuba. Es curioso porque no se había dado desde el año 59, pues, 61, sobre todo cuando ya Cuba empezó bueno, ya fue un satélite de la Unión Soviética, ya nunca más hubo contacto entre un país y el otro, ¿no? Diplomático, quiero decir. Y sin embargo, García Márquez fue enviado por Fidel Castro a Cuba para tratar temas de la alta política y de la alta diplomacia de Cuba. Ese primer viaje que hizo fue en 1994, a través de William Styron, que ya era un escritor muy conocido, estadounidense, porque esa novela que publicó en el 79, La lección de Sofía, que luego se hizo una película, en el 82 esa película tuvo 5 nominaciones al Oscar y tuvo un Oscar ganado por Meryl Streep, que era Sofía, la polaca católica que fue perseguida, como fueron perseguidos los judíos en aquella zona de Europa y que tuvo que irse a los Estados Unidos. Eh, Bien, luego en otro momento fue a ver a Clinton cuando en Pastrana y luego ha habido muchos viajes posteriores. Yo he sido testigo de ellos, no de los viajes, pero sí de que existieron, porque estuve hace un tiempo en la Harry Ransom Center, que es la biblioteca donde están todos los manuscritos de García Márquez que se vendieron hace 6 o 7 años, ¿no? A la Universidad de Austin, en Texas, ¿no? O sea, en Texas, en Austin. Y, y estuve viendo toda la documentación.
y había un montón de fotografías de diferentes años de García Márquez con Clinton en un barco por las Bahamas, en Estados Unidos, en otros sitios. Es decir, esa amistad, aunque no se conoce, pero esa amistad continuó después del año 94 y García Márquez estuvo muy cerca de él. Se cuenta que Clinton, en la esa primera visita, cuando lo conoció a García Márquez, que él estaba muy interesado en conocerlo porque él le gustaba la literatura, leía literatura y le gustaba García Márquez, dice que en el momento en que lo saludó y le dio la mano, empezó a recitar la primera página entera de Cien años de soledad en inglés, pues lo había leído en inglés, la conocía en inglés y la sabía de memoria. Entonces que eso le impactó muchísimo a García Márquez. Bueno, fijaos que esto es un ejemplo más de los muchos que ya he dicho, y con eso voy a terminar, de lo que ha significado la faz política de García Márquez en todo el continente americano y en varios países de Europa, ¿no? Antes del Nobel, con el Nobel y después del Nobel. Y bueno, yo creo que ahí podemos dejarlo. Muchísimas gracias. No, Ángel, muchísimas gracias a ti por el espacio y por la reflexión sobre pues, todo este antecedente, la vida, el poder, la historia y toda la influencia de Gabriel García Márquez no solo en América Latina, sino como lo vimos también con Estados Unidos. Eh, Desde una de las clases que tenemos conectadas de literatura latinoamericana para los programas de filosofía y teología, nos ¿Sí? han enviado una pregunta que si cree usted que las relaciones políticas comprometieron la objetividad de Gabriel García como intelectual o enriquecieron su visión crítica. Vamos a ver. Mm, Todas las opiniones que hizo y todas las gestiones que hizo fueron aplaudidas por muchísima gente y también fueron contestadas y reprobadas por muchísima gente. Él pensaba así desde siempre. Él era un hombre de izquierdas. Él decía que era un comunista que no tenía, era un comunista que no sabía dónde asentarse, que no tenía bien, que no era de partido político, sino de una mentalidad de que todo el mundo tenía que ser igual y que la igualdad se consigue con hechos y con hechos a veces contundentes, porque no es posible, no es fácil que haya una justicia social cuando los ricos no quieren dejar de ser tan ricos para que los pobres no sean tan pobres. Un poco, digamos, esa idea como general, ¿no? Muy simple, pero digamos que podría ser el resumen. Entonces, de alguna forma sí, comprometió, pero no lo comprometió como intelectual, pero no comprometió su prestigio, porque desde luego el prestigio que tiene él, el prestigio que tuvo él en su vida como intelectual, más que como intelectual, como escritor, porque él intelectual no fue. Un intelectual fue Vargas Llosa, un intelectual fue Carlos Fuentes, pero él no fue un intelectual, él fue un contador de historias. Además, él lo decía, aquí a él lo único que podía hacer era contar historias, que no servía para otra cosa. Si hubiera tenido que ganarse la vida de otra forma, nunca lo podría haber hecho, porque solo sabía para contar. Y es verdad, y contaba muy bien. Entonces, digamos que no era tan intelectual como un activista, si se quiere, ¿no? Yo creo que era más activista que intelectual. Entonces, de alguna manera lo comprometió porque es cierto que, claro, que de alguna forma él cooperó con ciertos dictadores que hicieron cosas reprobables. Por poner un ejemplo, año 2003. Fueron las últimas veces que en Cuba se fusiló a gente. Se fusiló a tres personas que se habían escapado. Habían robado una lancha, se habían escapado. Hicieron eso nada más. No mataron a nadie, no violaron a nadie, no hicieron nada más que escaparse de una lancha. Los agarraron en medio del mar, los devolvieron, los juzgaron y los ejecutaron. Una semana. En una semana fue todo. El encarcelamiento, el juicio y la ejecución. Bueno, ese acto fue contestado de manera muy negativa por muchísima gente. Por ejemplo, el ejemplo más claro fue Saramago. José Saramago, un premio Nobel de Literatura, comunista, muy comunista, y además militante comunista, escribió un artículo muy importante que se divulgó muchísimo que dijo, hasta aquí he llegado. Y en ese artículo decía, yo he apoyado la revolución, sé que tiene cosas que no están bien, pero esto ya a mí me supera, yo no puedo seguir apoyando esto. Bueno, hasta en ese momento García Márquez cayó y no dijo nada. Entonces, ¿cómo justificaba él? Y esto el público nunca lo decía, pero bueno, a través de entrevistas, pues yo sí que lo he sabido y lo he escrito en algunos de mis libros. ¿Cómo justificaba él esto? Decir, mira, yo tengo dos opciones.
si contradigo a esa persona que tiene tanto sentido del poder, al que no se puede contradecir, porque son todos iguales, como decía Torrijos, ¿eh? Si yo lo contradigo, yo pierdo, y pierdo su amistad, o sea que no me interesa porque de verdad que somos amigos personales, de verdad, pues pierdo posibilidad de hacer otras cosas que son buenas. Por ejemplo, yo he sacado muchos presos políticos de la cárcel, y es cierto, García Márquez sacó muchísimos presos políticos de la cárcel, incluido, bueno, Padilla no lo sacó de la cárcel, pero sí lo sacó del país. Gracias a una gestión de García Márquez, que no estaba nada de acuerdo con las críticas de Padilla a la revolución, gracias a García Márquez, entre otros, fue que Padilla recibió un visado para poder salir del país y exiliarse a los Estados Unidos. Y así un montón de gente, un montón de gente. Eso hay que reconocerlo. Pero entonces él dice que prefería no contradecirlo y tratar de influir con mano izquierda en cosas que él pensaba que no hacía bien y que deberían ser mejoradas. Entonces, esa es un poco la manera de decir. Pero claro, es cierto es cierto que hay mucha gente que, que perdió la confianza, incluso que no quiso leer a García Márquez, que dejó de leer a García Márquez por, por cierto apoyo, pero no es Ujú. tanta la gente. Es decir, yo creo que hay mucha gente que, que comprendió que una cosa es el personaje y otra cosa es la obra literaria, ¿no? Hoy día que está tan de moda la política de la cancelación, que es tan fácil cancelar hoy, por ejemplo, se ha cancelado mucha gente. A García Márquez no tanto, pero a Neruda sí, se la ha cancelado en muchos ambientes porque él tuvo una hija, que además era una hija que tuvo tenía muchos problemas de incapacidades físicas y mentales y que no la atendió, ni tampoco, no solo no la atendió, sino más que la abandonó a la madre y a la hija, ¿no? Y no las atendió ni siquiera económicamente. Bueno, podemos hablar, todos los escritores, todos los artistas han tenido sus, ¿no? Sus vergüenzas. En el caso de García Márquez creo que no ha sido cancelado, pero sí creo que hay mucha gente, quizá gente más, digamos, extrema por otro lado, que lo ha dejado de ver y que lo ha dejado ¿no? Vale, Ángel, muchísimas gracias a las personas que están conectadas de manera virtual, a las personas que tenemos conectadas desde aula de clase, también muchas gracias. Ángel, muchas gracias por nuevamente ver el espacio, por estar aquí presente en la iniciativa Viaje Global, que en esta ocasión tenemos como invitado a España. Y bienvenido siempre, Ángel, a Colombia. Y muchas gracias a todos por su participación. Los Bueno, esperamos en las demás actividades que tenemos alrededor de Viaje Global durante el día para dar finalizada esta iniciativa 2025. Muchas gracias. muchas gracias, muchas gracias.